Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estos videos, a este video sobre el estudio bíblico de esta semana. Como sabéis, pues todavía no podemos congregarnos en la iglesia por la pandemia, pero seguimos trabajando, seguimos grabando videos para que podamos de esa manera llevar la palabra del Señor a vuestros hogares. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 1 y 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Aquí Dios lo que está haciendo es reclamarles al pueblo, a Israel, reclamarles directamente haber roto el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Moisés, ¿no? Un pacto que él no lo iba a incumplir, ¿no? Pero vemos que el pueblo de Israel sí lo incumplió. Como sabéis, estamos estudiando el libro de Jueces para ti de Timothy Keller y ya estamos en el tercer video, es decir, que ya llevamos 3 semanas estudiándolo y si Dios lo permite, pues seguiremos estudiando hasta poder acabar este libro y así poder aprender un poco más de la palabra del Señor, ¿no? Como sabéis, hemos empezado hace 3 semanas y hace 2 semanas y el libro, pues esta vez nos toca sobre el discipulado a medias, por decirlo así, ¿no? El capítulo que estamos hablando trata sobre el discipulado a medias. ¿Y qué quiere decir eso? Pues si miramos el capítulo 1 de Jueces a través del libro que le precede, es decir, a través de Josué, que está anterior que Jueces, pues podemos ver que este libro trata de un discipulado a medias, trata de un pueblo que realmente no se ha comprometido al 100% con el Señor y que ese compromiso de discipulado pues no lo están cumpliendo. Pero si lo analizamos un poco más detenidamente, podemos observar el por qué el pueblo de Israel no tuvo tanto éxito en su trayecto hasta la tierra prometida. Ellos tenían un poder militar inferior a los demás pueblos. Tenían un acuerdo sensato y un interés económico, ¿no? Cosa que los demás pueblos pues no tenían. Si nos vamos a Jueces capítulo 1, versículo 19, dice así: Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros erados. Cuando leemos el capítulo 1, pues podemos ver que nos habla de lo que el pueblo de Israel ha estado haciendo. Es como si estuviéramos leyendo un periódico, ¿no? Estamos viendo las noticias del pueblo de Israel, estamos viendo cómo ellos se estaban esforzando para llegar a la tierra prometida. Y cuando leemos este capítulo podemos entender o podemos ponernos en la piel del pueblo de Israel y entender el por qué no ha tenido éxito en su trayecto. Pero cuando llegamos al capítulo 2 y nos encontramos con la evaluación sobre los actos del pueblo de Israel, la evaluación que Dios hace sobre ellos, pues vemos que la cosa cambia, ¿no? Podemos empatizar a lo largo del capítulo 1, podemos empatizar con el pueblo de Israel, incluso podemos entenderles y podemos comprender que para ellos era imposible al no tener un ejército mayor
al no tener el mismo poder que los otros pueblos tenían, pues evidentemente no podrían tener éxito en su trayecto. Pero cuando llegamos, como digo, al capítulo 2, entendemos que la cosa cambia, ¿no? Porque Dios está analizando los actos del pueblo y está viendo, nos está aclarando el por qué el pueblo no ha tenido éxito. Como vemos en el capítulo 1 tenemos los hechos del pueblo de Israel y en el capítulo 2 Dios nos explica el por qué no han tenido éxito. Y si nos centramos un poco en los libros de la Biblia, en las historias de la Biblia, en la manera como nos está narrando la Biblia, la historia del pueblo de Israel o la historia de Jesús u otra historia, pues podemos ver que está un poco, digamos, estructurada de una forma particular, ¿no? Si nos centramos un poco en la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos entenderlo un poco mejor, tenerlo como un ejemplo, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 2, versículos 4 y 7. Lucas capítulo 2, versículos 4 y 7, dice lo siguiente: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Después de esta escena, pues nos vamos un poco más adelante al capítulo 2, versículos 8 al 14 de Lucas, y nos dice lo siguiente: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y para entender un poco más cómo va la historia en la Biblia, cómo la estructura que lleva, pues vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 4, que nos dice lo siguiente: Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y el 5 al 7 dice: Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo, ¿no? Si nos fijamos, pues desde el nacimiento desde antes del nacimiento de nuestro Señor hasta ese momento de la resurrección, podemos ver un poco qué camino está tomando esta historia, ¿no? Qué camino sigue el ángel del Señor, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en Jueces, capítulo 2, versículo 1, pues nos dice: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual
había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Cuando dice que subió de Gilgal a Boquim, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿Por qué nos da esta pauta? ¿Por qué nos da esta pista? No quiere decir que el ángel vivía ahí en Gilgal, ¿no? No se refiere a eso, sino que tiene que ver con otra parte, con otra historia o otro momento histórico de la Biblia, donde Dios le hablaba directamente a Josué. Si nos vamos al capítulo 5 de Josué, versículo 9, dice lo siguiente, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué quiere decir Gilgal? Gilgal en hebreo significa rodar. Es decir que en este versículo en particular Dios estaba diciéndole a Josué que él le ha quitado la vergüenza que ellos han pasado como esclavos en Egipto y, y así digamos pues lo denominaron ese lugar, ese sitio Gilgal, ¿no? O sea, rodar la vergüenza que ellos habían pasado en Egipto como esclavos, ¿no? Porque eso para el pueblo de Israel pues era una carga. Y aquí en este capítulo pues Jehová le dice a Josué que ha quitado esa carga de sobre ellos, ¿no? Y por eso pusieron el nombre de Gilgal. Es donde realmente el pueblo hizo un pacto con Dios, ¿no? Donde Dios les está diciendo que ha hecho rodar de sobre ellos la vergüenza que han pasado en Egipto, ¿no? Ese lugar realmente fue el lugar donde Dios les había perdonado los pecados y los había vinculado a Él, los había denominado como su pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Por eso Israel pues es el pueblo de Dios. Y ahí es donde actúa la gracia del Señor, ¿no? De una manera distinta a lo que tenemos nosotros ahora mismo, pero es igual, les perdona su pecado, quiere tener una relación más cercana con su pueblo, tienen un pacto, promete cuidarlos, promete sustentarlos, promete llevarlos a la tierra prometida y en ningún momento Dios ha incumplido este pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo y siempre va a querer lo mejor para su pueblo, ¿no? Entonces, cuando en el capítulo 2 de Jueces, versículo 1 nos dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, pues les hace recordar ese momento donde Dios les había perdonado los pecados, donde Dios les había prometido que estará con ellos, donde por su gracia Dios les había rescatado y les había perdonado, les había hecho su pueblo, ¿no? Era simplemente el recordatorio para que ellos se acordasen de aquel pacto que hicieron, ¿no? Si nos fijamos en el versículo 2, pues nos dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿No? ¿Por qué me habéis desobedecido? Ellos simplemente tenían que seguir su rumbo sin tener que que hacer ningún pacto, ninguna relación con esos pueblos
y derribar simplemente sus altares, ¿no? Para poder así adorar a Dios. Y eso era el objetivo de todo ese trayecto que ellos tenían que seguir. Derribar todos esos pueblos y quedarse con la tierra prometida, ¿no? La tierra que Dios les había prometido. No quiere decir que con esta trayectoria que ellos estaban siguiendo, Dios quería hacer una limpieza de sectas o de culturas o de etnias, ¿no? Simplemente era algo que Dios les había prometido a ellos y quería que ellos lo tengan, ¿no? Si miramos un ejemplo más claro sobre eso, para poder entender el por qué no era una limpieza, erradicar a todos esos pueblos, ¿no? Por decirlo así, pues podemos verlo en Josué capítulo 2, versículo 17, cuando ellos empezaron a ir a esos pueblos a investigar, a ver qué pasaba, pues en el capítulo 2, versículo 17 al 20, nos está hablando de una persona. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Aquí nos está hablando de Rahab, la prostituta, ¿no? Ella salvó a 2 espías, a los espías que habían mandado a ese pueblo, y por salvarles, pues ellos hicieron un pacto con ella, ¿no? Un trato para que ella quedara salva y toda su familia, ¿no? Y vemos que fue así, que ella se quedó en el capítulo 6, versículo 25 de Josué. Nos dice: mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, había enviado a reconocer, escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, ¿no? Pues vemos que realmente el propósito de Dios no era erradicar esos pueblos, a toda esa gente, y destruir sus altares porque sí. Vemos el ejemplo porque Rahab era una de ellos y se quedó viviendo en el pueblo de Israel. También si nos vamos a Jueces capítulo 1 versículo 16, podemos leerlo y dice así: los hijos del ceneo suegro de Moisés subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo, ¿no? Ellos no formaban parte tampoco del pueblo de Israel, pero subieron y formaron y vivieron con ellos, convivieron con ellos, ¿no? Tampoco se trataba de una conquista total de aquellos lugares, ¿no? Porque no podían quedarse con nada de lo que el pueblo tenía, no podían tener esclavos. No es como en las guerras, que el que gana se lleva todo, ¿no? Sino que simplemente lo que Dios quería, el propósito que Dios tenía era limpiar Canaán de ídolos, limpiar Canaán de toda esa gente que no le adoraban a él, ¿no?
y más que nada para que su pueblo, el pueblo de Israel, pueda vivir en una total fidelidad con el Señor y con el pacto que han hecho con Él, ¿no? Si el pueblo de Israel deja a los cananeos a seguir viviendo en esas tierras y hacen pacto con ellos, pues ellos levantarán sus altares de adoración de los ídolos y demás. Entonces, al final, el pueblo de Israel pues caerá en la tentación de adorar a otros ídolos y no adorar al Dios verdadero, ¿no? Lo que Dios quiere enseñarnos a través de este ejemplo del pueblo es que quiere que Él sea el Señor de toda y cada una de las áreas de nuestras vidas. No podemos permitir que Dios sea el Señor solo de una área de mi vida y de la otra no, sino que de todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Dios quería que Israel limpiara todo el Canaán para que su pueblo no termine viviendo con los ídolos y no termine adorando a los ídolos y a la vez a Dios, ¿no? Él quería que su pueblo solamente le adoraran a Él. Y de la misma manera quiere que nosotros le adoremos a Él. Cuando Dios nos enseña eso, cuando Dios nos explica estas cosas, lo que quiere es que no tengamos un discipulado a medias, ¿no? Un discipulado a medias realmente no es algo estable, es algo inestable, ¿no? Es como tener una relación con una persona, pero no tener un compromiso total, ¿no? Sino simplemente cuando nos apetezca, ¿no? Es algo que no es duradero, es algo que no tiene un final feliz, por decirlo así, ¿no? Y todo esto del discipulado a medias, del compromiso a medias, lo podemos ver a lo largo de este libro de Jueces y podemos ver que es un final pues realmente no tan estable como ellos creían, ¿no? Es algo que no puede durar. Al final hay dos opciones: o le damos a Dios toda nuestra vida en obediencia, le entregamos a Dios toda nuestra vida en obediencia agradecida y amorosa, o no le damos nada. No podemos darle solo una parte de nosotros, no podemos darle solo la parte que más nos interese y la que no nos interese, pues no. No podemos obedecerle parcialmente o como nos apetezca, sino que tenemos que obedecerlo totalmente. Todo este aspecto del discipulado pues tiende a la obediencia, ¿no? Cuando vemos historias de maestros y discípulos o alguna película o algo que nos pueda enseñar sobre eso, pues podemos entender que el discípulo está aprendiendo del maestro, ¿no? Y si el discípulo no se deja enseñar, no se deja formar, no se deja pulir y no se compromete del todo con su maestro, el final pues va a ser desastroso realmente. No tiene un final espectacular, ¿no? Pero cuando vemos que el discípulo obedece con totalidad al maestro, entrega toda su vida en ese proyecto de enseñanza que tiene, pues al final lo que consigue es un resultado satisfactorio, ¿no? De la misma manera, nosotros deberíamos
comprometernos con Dios al 100%, entregarle nuestra vida y todas y cada una de las áreas de nuestras vidas a Dios para que Él pueda trabajar en nosotros, trabajar con nosotros y enseñarnos cómo ser esos verdaderos hijos que Él quiere que seamos, ¿no? Seguramente que de niños cuando nuestros padres nos decían algo, en la medida de lo posible lo estábamos obedeciéndoles, ¿no? Y si no, pues había castigo. Pues con Dios no podemos hacer eso, no podemos obedecerles en la medida de lo posible. Con Dios debemos obedecerle con totalidad, al 100%, ¿no? Así que, amados hermanos, pues les animo a que entreguen sus vidas al 100% a Dios y cada una de las áreas de sus vidas, pues que estén en las manos del Señor para que Él obre conforme a su voluntad. Amén.